Ya, ahí se está grabando la clase. Bienvenidos todos a la clase. Vamos a partir. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de dos cosas importantes. Una era la pauta de la clase observada, donde había un link que ustedes tenían que ver una clase y hacer un análisis crítico sobre ella. Y lo otro fue que estuvimos hablando de los objetivos de aprendizaje transversal, que de repente nosotros no hallamos cómo insertarlos dentro de la planificación o cuál será el más apropiado para tal o asignatura. Entonces, eh, nosotros hemos estado trabajando eso porque cuando uno analiza los objetivos de aprendizaje transversal, se da cuenta que cada dimensión o cada aspecto que aborda, que son 8 en total, tiene objetivos. Por lo tanto, cuando usted le dicen inserte el objetivo de aprendizaje transversal, nosotros podríamos poner, no sé, dimensión ética y moral, por ejemplo, objetivo tal. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Chicos, Sí, profe. ya, gracias Juan Pablo. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir observando. Lo que yo quiero que hagamos es ir buscando en las bases curriculares, en los programas de estudio, todos aquellos elementos que nosotros debemos incorporar en una planificación. ¿Les dijeron en práctica qué es lo que tienen que hacer, chicos? ¿Me pueden contar? Nos dijeron que teníamos que hacer las dos planificaciones, como el semestre pasado. ¿Ya? ¿Y algo más en especial? No, creo que solo dije, no, o sea, nosotros por lo menos nos dijeron eso. Ya. Dos planificaciones y de distintas disciplinas, Catalina. Sí, sí, es que el semestre pasado ya le hicimos de distintas disciplinas algunos. Sí, sí. Ya. Entonces, gracias, hija. Lo que nosotros estamos hablando aquí es que tenemos que poner atención en todos los elementos, porque al final, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando planificamos? Reunir todos esos elementos y escribirlo, plasmarlo en una planificación. Entonces, no tenemos que preguntar de dónde saco los objetivos de aprendizaje transversal, cuáles son, cuál quedará mejor para este tema. No, revíselos. Recuérdese que son 32 objetivos que vimos en la clase pasada. 32 objetivos que tienen relación con los objetivos de aprendizaje transversal. 8 dimensiones, donde está incluida las TICs, el tema lo ético, etcétera. Entonces yo les subí a la plataforma ese PPT porque los orienta bastante bien para que ustedes puedan trabajar como corresponde a los objetivos de aprendizaje transversal. Bueno, yo hoy día para hoy vamos a hacer el análisis del marco para la buena enseñanza. ¿Por qué el marco para la buena enseñanza? Porque nosotros tenemos que tener clarito que desde el marco para la buena enseñanza, nosotros tenemos que, somos evaluados como docentes en la escuela, es el paraguas que nos cobija a todos los profesores y que estamos en, ¿cómo se llama? Y que estamos en ejercicio, ¿cierto? Lo que nos dice, lo que nos da las directrices para poder hacer un buen trabajo pedagógico, y la intención del marco para la buena enseñanza es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del marco, por algo se llama marco, en el fondo es el que nos da el rayado de cancha por el cual tenemos que actuar todos los profesores que trabajamos en el servicio público o privado. Y recuerden que en relación a este marco para la buena enseñanza, son evaluados los profesores. La evaluación que se hace de los profesores para
categorizarlos, ¿cierto? En algunos de los niveles está en relación a este marco. Por lo tanto, es súper importante conocerlo. ¿Y cuál es la particularidad de este marco? Es que este marco es del año 2018. Ahí dice, actualización del año 2018. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver por qué se tuvo que actualizar. ¿Ya? ¿Por qué se tuvo que actualizar este marco para la buena enseñanza? Lo vamos a ir contando y comentando. Ahí tenemos Confucio en el año 550 al 478 a.C., en el libro 16, sobre el tema de educación dice: solo cuando la persona que posee autoridad conoce las causas que hacen que la enseñanza sea exitosa y aquellas que no lo hacen, solo entonces podrá ser considerado como maestro de otros. Será alguien que, al enseñar, conduce y no arrastra, que profundiza y no desalienta, que abre el camino, pero con los esfuerzos del que aprende. Conducir sin arrastrar es lo que produce armonía. Fortalecer sin desalentar permite que el logro sea fácil. Abrir el camino sin dirigirlo a su fin ayuda a pensar al que aprende. Al que estimula este tipo de armonía, el logro fácil y la reflexividad, a ese se le puede pronunciar como un maestro capaz. Mire, Confucio daba bastantes características, o él más bien en su época hacía un perfil de lo que era un buen profesor. Cuando una persona es idónea para enseñarle a otro. Eso es lo que nos está diciendo Confucio. Y dice que es alguien que enseña pero no arrastra, conduce pero no arrastra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo el trabajo que se realiza en el aula es tan armónico, ¿cierto? Es tan agradable que los niños trabajan por motivación personal, porque se sienten gratos, ¿no es cierto? No es eso que, pucha, voy a tener que estudiar esta clase, tengo que entrar a esta clase y no me gusta. O sea, eso es arrastrar. Voy a sacar un 4 nomás para probarla porque me tiene chata o chato. Eso es cuando tú arrastras a un estudiante. Pero si uno es capaz de que los niños sepan descubrir lo que están aprendiendo, que ellos participen de la clase, que ellos sean el centro del aprendizaje, ¿no es cierto? Y más aún tengamos un profesor frente a ellos que los motiva al trabajo, que tiene cierta dinámica personal, ¿no es cierto? Que a los niños los mantiene todo el día ocupados trabajando, los alienta para salir adelante, hasta el chico que más le cuesta. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? ¿Cómo fortalecemos a los niños para que ellos crezcan en el aprendizaje? ¿Cómo fortalecemos y potenciamos a los niños para que ellos demuestren todo lo que son capaces de hacer? ¿Cómo creamos un ambiente adecuado para que los niños trabajen y produzcan en armonía? Fíjense que esto es muy interesante. No sé si alguien quiere agregar algún comentario o algo respecto de esta reflexión. Y profesora, Ujú. podría decirse, o no sé, un comentario, que Sí, lo que dice ahí Confucio se asemeja mucho a la descripción que hoy en día dan en cuanto al profesor, de que sí. es un guía, que es un orientador, alguien que facilita los medios, no como una educación mecanizada o de repetición como era tradicionalmente. Mm, Para ser del justamente, año Juan Pablo. ¿Ah? 550, para ser del año 550, me Sí, sorprende un poco porque se parece mucho a cómo hoy en día lo ve el constructivismo. sí, sí. Personas sabias, oye, con razón nosotros tenemos tantas como raíces romanas, griegas, aún vigentes en nuestra formación, en nuestras clases, en nuestras asignaturas.
la relevancia que se le da a las matemáticas, por ejemplo, al lenguaje, son herencias, a la historia, a reproducir los hechos del pasado, a reflexionar sobre ellos. Todo eso es un legado inmenso que nos dejaron esos pueblos. Entonces, imagínate lo importante que fueron para armar todo esto que significa ahora, el día de hoy, un Ministerio de Educación, con escuelas, con establecimientos privados, subvencionados, públicos. O sea, hay todo detrás de todo lo que existe a nivel educacional, está este legado. Por eso que uno no puede desecharlo por antiguo, por decir, no, es que no es actual, si no es bibliografía de los últimos 5 años, no está bien. No, porque son autores emblemáticos, que yo diría que son los padres de nuestra enseñanza. Entonces tenemos que reflexionar sobre ello, tenemos que tenerlos presentes, tenemos que comparar, como muy bien hace Juan Pablo, es decir, oh, lo que dice este señor es lo mismo que plantea Confucio, por ejemplo. Perdón, el constructivismo actualmente. Entonces, es muy relevante que nosotros seamos capaces de hacer esa reflexión. Es muy importante. Y por eso que lo que yo les estoy mostrando aquí no es algo que yo haya buscado y creado. Esto es del Marco para la Buena Enseñanza, que yo hice una recopilación de elementos relevantes como para mostrarlo y conversarlo con ustedes para que lo tengamos fresco. ¿Se fija? Porque de repente los chicos en primer año a lo mejor trabajamos el marco y los chiquillos, qué bueno, profe, sí, de veras, pero no estamos asociándolo a nuestro trabajo diario, a las directrices que nos da este marco. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Cuando nosotros decimos, bueno, defina disciplinarmente, pedagógicamente y didácticamente la clase o critique desde ese punto de vista, bueno, aquí el pedagógicamente está clarito en este marco. Entonces nosotros podemos aludir y considerarlo una cita, se fija, bibliográfica. Por eso que yo lo quiero revivir desde su opinión, desde su pensamiento, lo quiero revivir porque si no, vamos dejando todo esto atrás y resulta que usted va a egresar y este marco va a estar vigente para su trabajo profesional, para su evaluación profesional, para postular a cualquier cosa va a tener que responder a los criterios de este marco. ¿Ya? Dice que desde lo que plantea Confucio, define un buen maestro cuando. ¿Cuándo es un buen maestro? Entiende la enseñanza como un proceso en que la persona investida de autoridad docente conduce, abre perspectiva y ayuda a profundizar, pero sin desalentar a quien aprende. Era lo que estábamos hablando. Y que por sobre todo le proporciona los elementos para pensar y avanzar de modo de poder soltarse paulatinamente de la mano de quien le enseña. Ustedes se van a soltar de la mano de quien les enseña cuando egresen, porque todavía están en formación. Pero ¿qué queremos nosotros? Que usted aprenda a trabajar autónomamente, que aprenda a trabajar colaborativamente también, que aprenda a reflexionar sobre lo bueno, lo malo que hace sobre su propia práctica, que aprenda a reflexionar para mejorar y que cuando usted egrese de esta carrera, usted ya sea tan autónomo, ahí nosotros le vamos a soltar la mano y usted va a tener que enfrentar el campo laboral y trabajar con autonomía y colaboración. ¿Se fija? Son dos palabras clave. Tomar decisiones, muchas las tomo solo o sola. Y otras colaborativamente, trabajar con mis pares. Entonces, los niños igual, cuando están con usted en clases, están, ¿no es cierto?, de la mano suya. Usted está enseñando, dando las orientaciones, poniendo los recursos sobre la mesa para que los niños aprendan.
buscando las disposiciones de la sala, los elementos que podrían facilitar su aprendizaje. Después, cuando salgan de octavo, les soltó la mano y lo tomará otro en primero medio. Y así vamos hasta que llegan a ser profesionales. Es como una aposta. En distintas latitudes, los o las docentes del siglo XXI enfrentan muchas de las siguientes necesidades. Enseñarle a un aprendiz que maneja diestramente la realidad virtual y que es capaz de acceder a la información con un simple golpe de tecla. A ver, este marco se modificó, se actualizó precisamente por las razones que estamos viendo acá. El primer marco era del año 2000, 2001, entonces se actualizó porque dadas muchas razones a las cuales los profesores del siglo XXI se tienen que enfrentar. Primero aquí dice que los alumnos son más diestros en la realidad virtual. Y eso es verdad, porque los niños nacieron con el computador, nacieron con el celular, entonces obvio que tienen mayor conocimiento de todo lo que son las redes, de lo que es el computador. Ellos ya son capaces. Trabajar con un estudiantado cada vez más diverso, que viene de otros países y habla otras lenguas. ¿No es cierto? La diversidad que tenemos en el aula es inmensa. Preparar a los jóvenes para empleos que requieren de ellos capacidades de comunicación, de colaboración, de pensamiento crítico y de solución imaginativa de problemas. Lo que estábamos conversando recién. O sea, nosotros tenemos que tener capacidad para trabajar, ¿no es cierto? Colaborativamente, comunicarnos con los demás, conversar con los demás, compartir nuestras experiencias con los demás. Eso es muy importante. Pensar críticamente no quiere decir que yo sea castigadora con mi pensamiento ni pusilánime, pero sí decir, hoy mi clase resultó bien por esto y por esto, y hoy no fue tan buena porque pasó esto y esto otro. O sea, tener esa capacidad. ¿Cómo puedo mejorar? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Recuerden ustedes que nuestro trabajo no es estático. Nuestro trabajo cambia en el día a día y nosotros tenemos que irnos adaptando a la realidad, a las necesidades de los niños, a la necesidad de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis reflexivo permanentemente para poder ir captando cuál es la realidad y cuáles son los intereses. Profesora, Ayudar, sí, hijo. consulta, mira, es que, por ejemplo, cuando uno ya está haciendo clase, y normalmente se da que los niñitos chicos como que peleen entre ellos. Sí. Entonces, bajo esa circunstancia, ahí el profesor tendría que detener la clase y muchas veces dan como una reflexión, así como de la unidad, o por qué no tienen que pelear. O ¿usted qué recomienda? ¿Dar como esa reflexión o seguir con la clase? Es que no se puede seguir con la clase porque recuerda que nosotros estamos trabajando los objetivos de aprendizaje transversal. Entonces, ¿Mm? todo lo que ocurra emergente en el aula es necesario considerarlo. Así como nosotros decimos que consideramos cuando el niño da una respuesta errada para lograr aprendizaje, aprendemos desde el error, ¿cierto? Claro. También tenemos que considerar cuando los niños están con un conflicto. Sobre todo si son pataditas, convitos, no sé, no podemos continuar. O sea, nosotros tenemos que parar la clase, ver qué está pasando ahí, que cada uno explique lo que está pasando, a lo mejor preguntar a los compañeros para hacerlo participativo. ¿Y qué podríamos hacer con Carlito y Pedrito que estaban a combo? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, son unos minutitos que a la larga no se pierden, sino que la ganamos en convivencia, la ganamos en buen trato, la ganamos en respeto por el otro. Entonces, tenemos que parar la clase, hijo, tenemos que hacernos cargo de eso. No Ujú. podemos dejar que un chico, mira, si nosotros no frenamos eso en los cursos pequeños, ¿qué hemos visto muchas veces en la televisión?
que los chicos a la salida del colegio, ¿cierto? Le hacen a una niña o un niño, lo tiran al suelo, lo pegan y qué sé yo, porque nadie le puso el freno desde pequeños a esos chicos. Por lo tanto, paramos la clase, aunque sea primero básico, kinder, lo que sea, paramos la clase y solucionamos el problema. Y empezamos a inculcar el respeto por el otro, cómo pedimos las cosas, el muchas gracias, el permiso, todas esas cosas. Tenemos que educarlas. Son tan necesarias ahora, chiquillos. Y fíjense lo necesario que va a ser cuando podamos volver a la normalidad en forma presencial a las escuelas, porque la gente ha estado tanto tiempo encerrada, ¿cierto? Un poco nerviosos, ya estresados con este tema quizás, que la gente se está conduciendo de manera muy violenta. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha violencia de palabras, de golpes, incluso de muerte. Entonces, vamos a tener que trabajar fuertemente esto, hijo. No podemos dejarlo de lado, no podemos. Tenemos que asumirlo y tenemos que formar. Todas estas pequeñas cosas que uno de repente dice, ay, si no importa, si son niños. No, no las dejemos pasar. Después llegamos al bullying. Entonces, yo creo que esto nosotros tenemos que formarlo desde pequeños. Y mucho más importante sería si los padres o la familia en las casas también pusieran algunas reglas respecto del respeto por el otro. De ese modo, si partimos en los hogares, que los niños están ahí mayor tiempo, y seguimos en la escuela, sería potente, un trabajo súper potente. Y no nos estaríamos quejando del bullying que se le hace a los jóvenes o a los adolescentes, que son cosas horrendas. Ustedes saben que han habido chicos que se han suicidado por ese tema, adolescentes. Entonces, no estamos hablando de una situación pasajera. Por eso dijo que nosotros tenemos que fomentar el cuidado, el respeto por el otro. La semana pasada estuvimos hablando del respeto del cuerpo, ¿cierto? Bueno, seguimos con eso. Seguimos pensando en que nosotros tenemos que brindar los espacios y la oportunidad para que los chicos comenten, conversen, pongan sus puntos de vista y a la vez no dejar pasar ni una cuando los chicos se comportan violentamente dentro de la sala. Sin responder con violencia, porque así no se soluciona, pero sí decir, a ver, sentémonos, calladito, a ver qué pasó, Juanito, qué pasó, Carlito. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, tenemos que producir un diálogo con eso para que los alumnos vayan entendiendo que a combos no se resuelven las cosas, que a patadas tampoco, que a groserías tampoco, a empujones menos. ¿Te fijas? Así que yo creo, eso, hijo, te daría como respuesta. Gracias, profesora, se entiende súper bien. Qué bueno. Bueno, chicos, entonces dice que ayudar a los estudiantes a monitorear su propio aprendizaje, entregándoles herramientas para discernir por sí mismos si alcanzaron los niveles de logro esperados. Y si no lo hicieron, saber ajustar el modo de enseñanza para que esto sea posible. En el fondo aquí son tareas metacognitivas, ¿cierto? ¿Logré aprender? Sí. ¿Cómo lo logré? Haciendo un resumen, hablando con mi compañero, contándole la materia a mi hermano, hablando en la mesa cuando comíamos con mi familia, no sé. Esa es mi forma para entender. Grabándome, escuchando música de fondo y estudiando, no sé. Así. Y si no lo logré, si no logré el aprendizaje, me fue mal en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué mejoro? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrar a que los niños también se automonitoreen, ¿cierto? Es decir, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo lo hice que no resultó? ¿Qué puedo cambiar de eso? Por eso que al cierre de la clase siempre incluimos metacognición.
Conectar la enseñanza con la realidad y las necesidades de las comunidades a las que pertenecen sus alumnos y alumnas, estableciendo buenas relaciones entre el establecimiento educacional y la familia. Esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No tenemos que distanciar la escuela de la familia. Por el contrario, nosotros tenemos que acercar la escuela a los hogares. ¿Ya? Tenemos que acercar a la familia a la escuela, a los padres, a la abuelita, al tío, los que estén criando al pequeño. ¿Ya? Nosotros tenemos que acercarle a la escuela, hacerla más amistosa, hacerla más entretenida, hacerla acogedora. Nada cuesta, nada cuesta. Siempre hay mucha gente que quiere cooperar. Entonces, si hago una reunión, ¿por qué no puedo decirlo a una apoderada? ¿Quién me puede aportar? O pongamos algunos elementos, huevitos, harina, no sé qué, para que me hagan un queque para hacer un café a la reunión. ¿Cuántas mamitas vienen corriendo del trabajo porque trabajan todo el día y llegan corriendo a la reunión porque son responsables con sus hijos? ¿Qué cuesta un tecito, un cafecito con un pedacito de queque? O la primera vez como usted como profesor, hágalo usted. No se va a morir por eso. Y después van a empezar a salir las colaboraciones de las mamás o de los papás. Y se hace más agradable, más amigable, que esa reunión no sea para que la mamá escuche que Carlito le sacó la mugre a Pedrito, que la Juanita es grosera, que es insoportable la Elisita. No, que esas reuniones sean para que los padres se enteren qué está pasando usted con los niños, qué contenido, cómo los pueden ayudar, o para dar una charla, ¿no es cierto?, entretenida de alguna persona entendida en algún problemilla que usted considere que tiene la escuela. Si hay mucha violencia hacia la mujer, oye, ¿por qué no traemos a alguien que nos dé una charla sobre qué podemos hacer cuando se nos castiga? ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? ¿Qué condiciones tenemos para poder salir de esa situación? O sea, y tomando un tecito con un pedacito de queque, ¿no será más agradable? ¿No será más amigable? Entonces yo digo, nosotros tenemos que apoyar la familia, muchas no lo están pasando bien, y si nosotros desde la escuela intentamos mejorar su calidad de vida, su participación, su trabajo con los niños, el apoyo hacia los niños. Recuerden que todos los esfuerzos que hacemos es para que los niños mejoren su aprendizaje, para que los niños no abandonen la escuela, que ellos sigan participando. Muchos niños que los papás no van a las reuniones o los dejan mucho solos, al final terminan trabajando en el campo y dejan el colegio. Nuestra misión es que los niños avancen. Todo lo anterior requiere de nuevas actitudes docentes frente al cómo de la enseñanza y desde allí la exploración y reflexión sobre aquellas modalidades prácticas que resulten ser óptimas para enfrentar el aprendizaje curricular. Es decir, todo lo que conversamos antes, todo lo que ha ido cambiando en este mundo, nosotros tenemos que mirar la educación y la enseñanza desde otra manera. Y la actitud del docente también. Incluye, dice, redefiniciones del modo en que los docentes se relacionan con sus estudiantes durante el proceso de enseñanza. O sea, es súper importante que nosotros, ¿no es cierto?, cuidemos el vínculo que hay entre la familia, los niños y el profesor. Porque ahí tenemos una triada que es súper importante, para el aprendizaje de los niños. Por lo tanto, si nosotros cortamos un eslabón que podría ser la familia, si nosotros cortamos eso, quedamos con dos patitas, que viene siendo el profesor y el alumno. ¿Y qué hacemos sin el apoyo de la familia? ¿Se fijan? Por lo tanto, siempre tenemos que mantener ese vínculo, siempre. Intentarlo, a veces no es fácil, chicos. Yo lo sé, que no es fácil. A veces los padres se comportan de manera bien agresiva también. Y los niños son igualitos, pues. Entonces,
de a poco hay que ir ganando esos espacios de tal manera que podamos ir mejorando. La idea es que vamos mejorando. ¿Cómo contribuye el marco para la buena enseñanza del 2018 a los procesos y desafíos de una enseñanza acorde con el nuevo escenario educacional de Chile? 1. Reconoce las complejidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin favorecer un modelo específico, pero recogiendo lo mucho que sabemos desde la investigación y la práctica acerca de lo que es una buena enseñanza. Ese es el punto. ¿Qué es una buena enseñanza? 2. Valida el concepto de progresión en la enseñanza. A medida que aumenta la experiencia, pero solo si el proceso va acompañado de análisis reflexivo y de colaboración con el conjunto de la comunidad escolar y especialmente entre pares. O sea, el profesor que se encierra en su sala y no sale desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ese profesor no es un buen elemento. Recuerden que nosotros tenemos que trabajar junto a los demás, colaborativamente, participar de actividades, ser parte de equipos de trabajo, porque es la única forma que mejoremos la calidad de lo que tenemos dentro del establecimiento. Aquí el tema, nosotros a veces decimos, es que el director es malo, por eso yo no comparto, por eso yo no hago nada. No, pues, si la escuela la hacemos todo en la comunidad. Mire, aquí dice con el conjunto de la comunidad escolar. Y cuando hablamos del conjunto de la comunidad escolar, hablamos de los padres, de los niños, de las personas que manipulan el alimento, de los señores que hacen el aseo, los padres apoderados, la familia. O sea, estamos hablando de todos. Todos conformamos la comunidad y por lo tanto todos hacemos la comunidad. 3. Permite tener voz y autoridad respecto a los temas de enseñanza considerados en las políticas nacionales o discutidos en instancias deliberativas en los establecimientos. Hacer notar lo que apoya los principios de una educación efectiva, inclusiva y justa. Mire todo lo que tenemos. Educación efectiva, inclusiva y justa. No es fácil, ¿no? No es fácil. Estimula el análisis cuidadoso de su contenido. Ya dice comenzado en el proceso de participación nacional. El análisis cuidadoso de su contenido porque hubo reuniones cuando se hizo la actualización a nivel nacional para hacer las mejoras de este marco. Por eso que hubo participación nacional. Y la sugerencia de modificaciones respecto a la formulación de las competencias, según lo indique la experiencia y los contextos. Y se espera lograr con este marco la enseñanza para el aprendizaje y la educación integral de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Eso lo dice Beatriz Ávalo el 2018. La enseñanza para el aprendizaje, es decir, mire lo que estamos hablando, la enseñanza para el aprendizaje. Es decir, nosotros entregamos las herramientas para que los niños aprendan. Y cuando los niños aprenden, según los nuevos criterios y marcos, aprenden cuando lo hacen ellos. No se le olvide eso. Y además tenemos una educación integral, es decir, estamos enseñando conceptos, estamos enseñando procedimientos y estamos enseñando aspectos valóricos, éticos y morales. Por eso que se llama educación integral. Y todos esos aspectos nosotros los tomamos y los vaciamos en una planificación que realizamos para el clase a clase. ¿Se fijan? Tenemos el dominio A, preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto usted lo puede encontrar perfectamente en el marco actualización 2018 y usted lo puede bajar completito. Aquí yo extraje algunas ideas, pero para aquellos que les gusta la lectura y prepararse más y profundizar, sería bueno que lo bajaran porque está en las redes, que lo bajaran para que lo leyeran con calma, sobre todo lo que tiene que ver por qué fue importante cambiar este marco, actualizarlo. Hay varios criterios, hay varias razones que son interesantes. Aquí yo estoy mostrando algunas nomás. Y dice aquí,
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, aquí están los criterios. Pero recuerden que cada criterio tiene descriptores. Aquí están los más macro nomás, ¿ya? Demuestra un conocimiento riguroso de la disciplina que enseña, incorporando en la preparación de la enseñanza-aprendizaje sus conocimientos centrales y los énfasis en el currículum nacional vigente. O sea, usted conoce la disciplina de manera rigurosa. Significa que si yo hago clases de primero a cuarto y me corresponde hacer todas las asignaturas, tengo que ser un gran estudioso, porque tengo que tener manejo de lo que enseño. No puede decirme usted, ay, profesora, que yo no puedo enseñar la historia a los chiquititos de primero porque yo estudié mención matemática. No, aquí usted tiene una fuerte formación en las disciplinas fundamentales, tiene una fuerte formación porque desde primer año ustedes tienen lenguaje, matemáticas, ciencia, qué sé yo. Después, en el cuarto año, viene a elegir la mención. O sea, antes tuvo 3 años estudiando las disciplinas. Piensen, 3 años. Conoce las características de su estudiante y las incorpora en la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto también lo hemos hablado. Acuérdense que es uno de los aspectos pedagógicos del profesor que vimos en los estándares pedagógicos, ¿se acuerdan? Para la formación inicial. Y está esto, que usted conoce las características de sus niños, o sea, sé cuántos niños son hiperactivos, sé cuántos niños están con problemas de aprendizaje, sé cuántos niños tengo con problemas emocionales, sé, o sea, cuáles son más rápidos en el aprendizaje, cuáles son más lentos. Tengo el panorama, los conozco. Elabore estrategias de enseñanza-aprendizaje variadas y coherentes con el currículo. Es decir, manejo mi enseñanza. Por algo yo preparo mi clase y digo, para que los niños aprendan a sumar, voy a usar esta estrategia y van a aprender todos. Y si no, y si me falló la estrategia, entonces voy a usar B, porque esta sí que funciona. O sea, tengo que tener claridad, ¿no es cierto?, de las cosas que estoy enseñando y cómo las enseño. Y aquí estaríamos hablando de la didáctica cuando hablamos de las estrategias. Diseña estrategias, dice, de evaluación coherente con los objetivos de aprendizaje y la diversidad de sus estudiantes. Por lo tanto, lo que hemos hablado siempre, que la estrategia evaluativa tiene que estar en directa relación con el OA. Si yo estoy evaluando sumas, no puedo decirle a los niños que me evalúen, ¿cómo se llama? Que me evalúen, evaluarles resta. O sea, estamos claritos. Si yo estoy evaluando una habilidad, tengo que evaluar esa habilidad. En el dominio B dice creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Aquí dice que genera un ambiente de respeto mutuo, colaboración e inclusión. Genera una cultura de aprendizaje. Es decir, los niños están acostumbrados a buscar en las web, en los libros, en los libros que no sé, los niños ya incorporaron que son ellos los que tienen que traerme el resultado, no yo dárselo. Establece normas de convivencia y organiza el aula en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Esto lo hemos conversado nosotros hartas veces, de la importancia de lo que es el respeto mutuo, la colaboración y la inclusión, ¿cierto? Y este tema de la inclusión, nosotros tenemos que abordarlo también dentro del aula para que los niños respeten todas las condiciones que tenemos dentro del aula. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que tenemos que aceptar y tenemos que compartir sin problemas con todas las situaciones que tenemos dentro del aula. Y eso tenemos que también transmitirlo a los niños, ¿cierto?
Yo creo que eso también nos ayuda a tener tranquilidad y convivencia dentro de la escuela, una sana convivencia. Por lo tanto, también tenemos que trabajarlo, conversarlo con ellos, no soslayar esos temas, sino que nosotros hablarlos, conversarlos, hacerlos presentes y decir, bueno, nosotros tenemos que aceptar a las personas como son, respetarlas como son. No podemos cambiar la cultura, por ejemplo, de un alumno que tengamos haitiano con un chileno. O sea, ellos tienen un estilo de vida distinta a lo mejor a la nuestra, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que respetarle su cultura, su hábito, su estilo, su comida, su forma de trabajar, no sé. De a poco, ese pequeño, a medida que avance el tiempo, va a ir adoptando las costumbres nuestras sin abandonar las propias, lógico, pero se irá adaptando al esquema, a la cultura nuestra. Pero nosotros no podemos pedirle un día para otro que ese niño que va en primero, ¿no es cierto?, piense y hable igual que nosotros. No, respetemos su espacio, aprendamos de lo que él sabe, hagamos transferencia de saberes ahí, aprendamos, aprendamos de lo que él sabe y nosotros compartamos lo que sabe, lo que hacemos. ¿Te fijas? Bueno, enseñanza para el aprendizaje de todos los... Aquí dice que el profesor favorece el aprendizaje a través de una comunicación clara y comprensible para los estudiantes. Promueve interacciones pedagógicas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes. O sea, trabajamos en equipo, trabajamos en pareja, trabajamos en grupo. Hacemos grupos de 10, hacemos grupos de 5, de 4, de 3, de 2. ¿Te fijas? ¿Para qué? Para ir promoviendo la comunicación y la interacción entre los niños. Si no siempre trabajamos los mismos. Y este es un problema, chiquillos. Hasta ustedes grandes lo hacen. Chicos, el trabajo es de a dos. Profesoras que siempre hemos trabajado 3, ¿lo podemos hacer los 3? No, de a 2. Chicos, ahora el trabajo es de a 3. Profesoras que siempre hemos trabajado los 5 y yo no quiero que separarme de mis compañeros. No. Eso no es trabajar colaborativamente, eso no es insertarse en una sociedad que requiere de todos y que todos trabajemos. ¿Cuál es la excusa que tienen los grupos? Profesora, que resulta que si yo integro a la Susanita, resulta que no trabaja. Y nosotros tenemos que hacerle el trabajo y después se saca la misma nota. Error, digo yo. Yo le digo, trabaje con la Susanita, pero si la Susanita no responde, usted me pone una notita en el trabajo y me dice, profesora, lamentamos decirle que Susanita no trabajó. Entonces yo a Susanita le pongo un 1 y al resto del grupo la nota que corresponde. Tan simple como eso. Y así Susanita se acostumbrará a que tiene que trabajar, porque si nosotros la llevamos y la anotamos y no decimos nada, entonces la Susanita va a salir de quinto siendo floja. Lo malo es que Susanita no piensa que cuando vaya a buscar trabajo va a tener que dar entrevistas. Y como nunca ha estudiado muy poquito o le han hecho los trabajos, no va a tener idea. O sea, a ella le va a costar mucho encontrar trabajo. Y si lo encuentra va a durar poco porque no está bien preparada. Esa es la diferencia. Entonces yo digo, cuando los chicos tratan de repente de engañar al profesor, se están engañando solos. Copie la prueba nomás, ya, no importa, copie. Pero ¿el bien es para mí o para usted? ¿Cierto? ¿Quién aprende? ¿Quién tiene que salir al campo laboral? ¿Quién tiene que ir a buscar un trabajo? ¿Quién tiene que demostrar que es bueno porque estamos en un ambiente altamente competitivo? El chico que no da abasto se va nomás. Nadie está diciendo démosle oportunidad. Ay, pero pobrecito, a lo mejor le faltó aprender algo. No. ¿Por qué? Porque los directores también están presionados. Recuerden que ellos presentan un proyecto cuando postulan a director de un colegio y ellos tienen que sacar adelante ese proyecto porque si les va mal los van a echar.
Por lo tanto, no va a querer tener profesores problemas dentro de la sala, dentro de la escuela. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, que nosotros trabajemos de manera honesta, trabajemos individualmente y en equipos para que podamos nosotros insertarnos en un plano de... Si yo iba con mis pares, ¿qué le voy a pedir a mis niños? Que sean sociables, que sean solidarios, que sean colaboradores. No le puedo pedir eso si yo no lo tengo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Gracias. El dominio de dice compromiso con su responsabilidad y desarrollo. Dice reflexión sistemáticamente e identifica sus necesidades de aprendizaje. O sea, me gusta enseñar lenguaje, pero resulta que siento que me falta un curso de ortografía para enseñarle a los niños. Me gusta el lenguaje, pero me gustaría hacer un curso, una capacitación de títere para enseñarle a los chicos. No sé, estoy siempre detectando qué es lo que necesito como herramienta profesional. Construye relaciones de colaboración y demuestra compromiso con su comunidad educativa, su profesión y su rol en la sociedad. Construye relaciones de colaboración, ¿se dan cuenta? Así que si usted pensaba comprarse un biombo para ir a trabajar, está mal. No es profesor del siglo XXI. Analiza críticamente los documentos y orientaciones nacionales y locales sobre educación, incorporando esta reflexión a su práctica pedagógica. O sea, también estoy al tanto de lo que está pasando dentro de mi propia profesión, ¿no es cierto? Está el marco para evaluarme. Bueno, ¿qué trascendencia tiene esa evaluación? ¿A qué puedo aspirar? ¿Cuál es la ley que sostiene a los profesores, digamos? ¿Cierto? El estatuto docente. ¿Qué dice? Todo eso tengo que manejarlo. ¿Dónde me dirijo si considero que tuve maltrato laboral? ¿Qué tengo que hacer? Todo eso yo tengo que tenerlo claro. O sea, me manejo con los documentos. ¿Qué me sirve de esto? ¿Qué no me sirve? ¿Con qué cosas voy a enganchar de estos documentos? ¿Cuáles son valiosas para mi carrera? ¿Ya? El propósito del marco para la buena enseñanza es transmitir criterios orientadores respecto a el saber pedagógico. Aquí vamos a poner respecto de. Letra A, el saber pedagógico, es decir, conocimientos específicos para la enseñanza. Estos son los criterios orientadores del marco. B, al saber hacer pedagógico, es decir, los desempeños docentes, y al saber ser de los profesionales de la educación, es decir, atender aspectos éticos y actitudinales en el desempeño de la profesión. Nosotros trabajamos con niños y niñas pequeños, 6 años a primero básico nos llegan. Después se van de 13, 14 años cuando terminan la básica. Y nosotros, ustedes saben que está muy delicado trabajar con pequeños por todas las situaciones que pasan con los niños. Los padres están muy quisquillosos en toda y con toda razón de quién atiende a sus hijos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el tema ético, en el tema actitudinal, frente a nuestros estudiantes. Todos los que somos profes, en el nivel que trabajemos, tenemos esa responsabilidad. Es decir, cuidar la relación que existe entre el profesor y el estudiante. El respeto mutuo, ¿cierto? Y que los padres tengan confianza de que los niños están resguardados por mí cuando ellos no están presentes, porque van a estar toda la tarde o todo el día conmigo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho este aspecto, chicos. Así es que aquí están en la letra A, B, C, cuáles son las orientaciones que quiere el marco para la buena enseñanza para el profesor.
el saber pedagógico, el saber hacer pedagógico y el saber ser de los profesionales. Fíjense qué interesante esto. Esta penúltima diapositiva está, ¿no es cierto?, incluyendo el aspecto integral que debe tener el profesor. El dominio disciplinar, el manejo didáctico y los valores éticos y actitudinales que tiene que tener una persona que está trabajando con niñas y niños. Bien. ¿Y cómo se operacionaliza el marco para la buena enseñanza en el aula y mejora de los aprendizajes? Esa pregunta, ¿cómo se operacionaliza? Es decir, ¿cómo lo llevamos cómo lo hacemos real este marco, ¿cierto? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo hacemos carne en la sala? ¿Cierto? ¿Cómo logramos hacer todo eso en el aula? Aquí tendríamos para una larga conversación respecto de todos los aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos hablando de una formación de profesores. Es un tema muy delicado y por ser delicado además es de mucha responsabilidad, porque nosotros estamos con niños que los padres confían en nosotros para que les enseñemos y también para que los cuidemos y los protejamos. Así que no es tarea fácil, pero sí la podemos hacer. Usted tiene muchas herramientas actualmente porque tenemos el tema de las tecnologías, tenemos el tema de tantos elementos, redes sociales, etcétera, que nos permiten, ¿no es cierto?, trabajar de manera activa con los chicos y nos permiten hacer una muy buena clase. Entonces, tenemos que sacarle provecho a eso. La pregunta que dejé al final va a quedar con respuestas para la próxima semana. Mira, aquí Emilio Céspedes manda con el marco para la buena enseñanza, para que lo copien, chiquillos, y lo puedan bajar. Léanlo, lean la actualización, porque ahí se explican todas las razones por las cuales se actualizó este marco. Entonces, para que les quede claro, y tiene que ver con muchas de las que yo dije acá, pero sería bueno que lo leyeran. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros con lo que estábamos hablando? Chicos. Y sí, profe, queda clarito. Ya, muy bien. Gracias, Juan Pablo. ¿Y alguna duda respecto del trabajo que están haciendo ustedes de la observación de la clase, el análisis crítico? ¿Hay alguna duda respecto de eso? ¿Y profesora? ¿Mm? Yo tengo una duda, pero creo que la respondió en la clase pasada. Dígame. Porque mirando bien las rúbricas, los indicadores, Ajá. creo que dijo que no importaba si no seguíamos el orden de cómo ustedes planteaban los indicadores, que podíamos incluso hacer un escrito donde abarcáramos todos ellos, pero sin importar que el orden no fuera correlativo. Exacto, sí. Tú haces una redacción, vas haciendo el análisis sin preocuparte de punto por punto, porque si no te quedaría muy cortado, perdería coherencia. ¿Ya? Así que la idea es que usted responda a las preguntas que están dadas ahí respecto de la clase, pero por ejemplo sabemos que tenemos que fijarnos en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, etcétera, y que son las típicas cosas que tenemos que mirar. Lo que hay que hacer sí es leer esa rúbrica, leerla para tener presente qué aspectos donde me tengo que enfocar. Pero no necesario y siguiendo el punto 1, 2, 3, 4, no necesariamente.
¿Ya? Que, por ejemplo, profesora, yo lo estoy haciendo como una descripción donde rescato los elementos que tengo que, en cierta manera, fundamentar. Y cuando los estoy fundamentando es cuando los empiezo como a dar a darle como la secuencia que tienen que seguir, o a ordenarlos Claro. dentro de la secuencia. Sí, sí, pero que te vayan quedando bien hilados, digamos, bien coherentes, para que la lectura también sea más fluida. Porque si no, como que uno va cambiando de tema tan abrupto y uno dice, hoy, ¿qué quiso decir aquí? ¿Por qué cortó esto acá? ¿Le faltó mayor desarrollo en esto otro? Podría haber completado esta idea, ¿te fijas? Entonces Gracias, eso, profesora. sí. Y tener claro nomás cuáles son los aspectos que nosotros vamos a evaluar. Y acuérdense que el análisis crítico no solo puede ser que le encontremos mal a la clase a la profesora, sino que también podríamos destacar aspectos relevantes que ella pone en su clase. Chicos, ¿algo más? Bien. Chicos, dejamos nuestra clase hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a continuar. Eh, vamos a continuar entregando insumos, conversando y trabajando sobre diversos aspectos que son importantes para el trabajo de aula, ¿ya? Y que le van a servir para que pueda realizar sus planificaciones. Así que para la práctica, por eso que me interesa que le demos vuelta a los temas, porque en el fondo quiero traérselos de nuevo a la memoria para que ustedes eh, los tengan presentes y sepan que están en permanente uso, que no es un tema que vimos en primero, no, está vigente en nuestro accionar y va a estar vigente por todo el tiempo que usted trabaje. Si trabaja 40 años como profesor para jubilarse, 40 años va a tener que ver el marco. Así que vamos asimilando aspectos, vamos trabajándolo, vamos leyendo, vamos entendiendo, porque acuérdese que esto le va a servir mucho a usted para fundamentar o para ir a dar una entrevista cuando busque trabajo, etcétera. Así que esa es la invitación, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien, chicos, voy a detener la grabación de la clase y que tengan buena semana.